¿Quién me quiere contar qué observar? Lady, cuéntame. Bueno, ahí en el video yo observé que están en una fábrica de maniquís, un celador, que el Sí. celador está haciendo su recorrido y decide sacar una foto con un maniquí y ahí se le va pasando las horas y ya después aparece la fecha de un calendario que es el 25 y ya, hasta ahí me acuerdo. Ok. José Ángel, cuéntame qué observaste. Gracias, Lady. Bueno, desde lo que pude observar en el video, cómo el vigilante se hace su ambiente de trabajo ameno, independientemente, pues, que sean maniquís o no. Ok, gracias, José Ángel. ¿Quién más me quiere contar qué observar? Ingrid. Ingrid parece que no tiene micrófono. Ingrid dice, un señor con mucho entusiasmo de su pasado donde recrea sus actividades como lo es el fútbol y el cumpleaños de una persona muy importante que hizo con los maniquís. Ok, respecto al pasado, chicos, nosotros en una simple observación no podemos evidenciar el pasado, ¿sí? Nosotros lo que evidenciamos es lo que está sucediendo en el presente, cómo se comporta esa persona, qué conductas tiene esa persona. Después de que de pronto indaguemos mucho al paciente, pues entenderíamos por qué actuó de esa manera, ¿cierto? Y nos iríamos a un pasado, pero pues en este momento no sabemos si él está recreando cosas de su pasado o más bien está buscando algún anhelo en su futuro, una esperanza, ¿no? Utiliza los maniquís como si fuera la familia. Por la foto con todos los maniquíes y se apoyan ellos para celebrar los cumpleaños a una mujer. Ok. ¿Será que es su familia? Porque acuérdese que está en un contexto organizacional, ¿no? Entonces, ¿será que es su familia lo que recrea con los maniquíes? ¿Alguien más quiere opinar? Ok. Vamos a seguir con la presentación. Entonces, vamos a empezar como de atrás hacia adelante, ¿cierto? Digámoslo de esa manera. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer para poder desarrollar una observación? Inicialmente, ¿qué necesitamos? Entonces vamos a necesitar un consentimiento informado, ¿cierto? Antes de que ustedes hagan cualquier observación, deben pedirle a sus personas observadas que les permitan, si fuera una observación participante, usted le dice a la persona a la que va a observar en su contexto organizacional, en este caso, su misma área de trabajo puede ser, que le permita observarle, ¿sí? Si lo hiciera como no participante, entonces usted tendría que hablar con su jefe de área o con su líder de equipo, donde pide permiso para poder observar a su grupo de trabajo. O por el contrario, si usted no puede hacer la observación, tendría que plantearle a un allegado, a un compañero de trabajo o otra persona que haga la observación de lo que usted quiere identificar, ¿cierto? Que es importante, queridos estudiantes, en el desarrollo
consentimiento informado. Primero, que debe estar completo, ¿sí? Y segundo, que debe estar firmado en original, ¿sí? No es que colocamos acá en la firma el nombre y ya, sino que su firma tenga que ser el original de la firma de la persona que ustedes van a observar o de la persona que les da el aval para hacer la observación en el equipo de trabajo o del allegado que va a hacer la observación, ¿sí? En este caso, si tuviéramos un menor de edad, es importante que la persona que firma el consentimiento informado sea el padre, madre o cuidador de ese menor de edad, ¿sí? Cuando ustedes presenten su actividad, su trabajo en el entorno de evaluación, este consentimiento tiene que estar completo, ¿sí? En este cuadro, en esta línea, perdónenme, va el contexto que es organizacional, ¿cierto? O sea, que usted escribe contexto organizacional, esta parte de la diligencia con el nombre de la persona que va a ser observada o que da el aval de observar el equipo o el allegado que va a observar, ¿cierto? Y la firma original. Bueno, entonces, indispensable primero el consentimiento. Después vamos a hacer una planeación, ¿cierto? Estos documentos están todos en la guía. Y tenemos que diligenciar esta planeación que también tiene que estar en su informe cuando lo vayan a presentar en el entorno de evaluación. Entonces, ¿qué vamos a presentar primero? Ya les hablé de los tipos de observación, ¿cierto? Participante, no participante o allegado. Entonces, en este cuadro vamos a decir qué tipo de observación es la que vamos a hacer, ¿sí? En la unidad de análisis, ¿qué vamos a observar? Entonces, si son atributos, conductas, interacciones o productos de conducta. Y entonces vamos a ir a la explicación de esa parte, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un atributo? Es el conjunto de conductas, ¿sí? Que nos llevan, o el conjunto de características que nos llevan a darle un nombre a una emoción, por ejemplo. Entonces, lo que usted quiere ver es cuántas veces se enoja su jefe cuando llegan los empleados a saludar, por ejemplo. Entonces, usted identifica el atributo, ¿cierto? Que es el enojo, pero dentro de ese enojo tiene que ver ese conducto, ese conjunto, perdón, de síntomas o de conductas o de características que llevan a su jefe a tener ese atributo de estar enojado, ¿sí? Las conductas, entonces son las actividades sin llegar a un atributo. Entonces, por ejemplo, eh, el jefe se rasca la cabeza todos los días tantas veces, ¿sí? Eh, o el jefe grita a sus empleados 5 veces en la mañana. O por el contrario, el jefe tiene la costumbre de que todas las mañanas da un saludo de felicitación, ¿sí? Entonces es una conducta. Interacciones, entonces es la relación que tienen las personas, ¿cierto? ¿Quién habla con quién? ¿Cómo es la interacción de esa persona? Si son interacciones amenas, afectivas, si por el contrario son discusiones, ¿sí? Se irritan con facilidad las personas. Y los productos de conducta, que es el resultado del conjunto de un conjunto de actividades, ¿cierto? Entonces, ¿qué resultado queda de que el jefe en horas de la mañana tenga la conducta de felicitar? ¿Sí? Entonces, los empleados se animan, trabajan con más agrado, les gusta lo que sucede en la empresa, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos en la planeación, ¿cierto? Entonces, tenemos que observar atributos, conductas, interacciones o productos de conducta. En el muestreo, ¿qué vamos a hacer en el muestreo?
cuándo y o a quién observar. Entonces tenemos un muestreo de tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el muestreo de tiempo? ¿Cuánto tiempo yo voy a usar para observar a la persona? ¿Cierto? ¿Qué situación voy a observar? ¿Sí? ¿Y a quién? Entonces yo puedo decir que voy a observar a una mujer de 40 años, ¿sí? Quien atiende público durante una jornada, ¿sí? Entonces la atención al público es la situación, la mujer de 40 años, los sujetos, y el muestreo de tiempo en una jornada de 4 horas, por ejemplo, ¿sí? De esa manera tiene que estar relacionado en este cuadrito. El lugar de la observación. ¿Dónde observar? No es que voy a observar en una oficina o en una casa o en un colegio, sino si se observa en una situación natural o una situación artificial. ¿Quién me quiere contar qué es una situación natural o artificial? A ver, vamos a seguir preguntando, que a mí no me gusta trabajar sola. Por aquí, Juan Camilo Tobar. ¿Qué fue Juan Camilo? ¿Quién quiere participar, chicos? Por favor. Por aquí tengo a Claudia Patricia. Cuéntame, Claudia Patricia. Es el lugar donde la persona o quien vayamos a observar sea un lugar habitual, puede ser el colegio, la casa, un lugar que habitúen. No, Lady. ¿Quién da más? Claudia Patricia. Cuéntame. ¿Me repite la pregunta? Bueno, tranquila, no hay problema. Yo estaba hablando de los lugares de observación, ¿sí? Y estaba diciendo que eran situaciones naturales o artificiales. ¿Qué sería entonces el lugar de observación? ¿O cómo identificaríamos el lugar de observación? Pues artificial es cuando estamos por medio de un medio, ya sea por alguna foto, y natural es cuando estamos a simple vista y estamos viendo los hechos. Bueno, mejoró la respuesta. Claudia, levantaste la manito, cuéntanos. Gina Paola, cuéntanos entonces. Natural es si estoy ahí solamente observando, no hago nada para alterar el ambiente. Estoy viendo a alguien en su espacio. Y artificial es cuando manejo la situación de alguna forma, o sea, creo un escenario para observar el tipo de conducta o lo que sea que espere observar. O si manejo la situación en una cámara GCL o algo así que organicé para que fuera pues, alterado, como dice la palabra. Muy bien, Gina. Excelente respuesta. Entonces, para todos, ¿sí? Joseph, ¿dejaste mensajito o nos vas a contar? A ver, miramos. Profe, pues iba a contar, pues para mí la situación natural es básicamente la que es espontánea y pues natural, ¿sí? Sin ser manipulada o controlada. Y la artificial son las que son creadas o controladas pues por medio de la investigación con fines de estudio. Gracias, Joan. Muy bien. Entonces lo tenemos claro, ¿sí? Las artificiales son las manipuladas y por eso en oportunidades nosotros los psicólogos trabajamos en la cámara de GESEL, ¿sí? Porque organizamos un escenario para poder hacer la observación. Cuando es natural es cuando la observamos en el mismo ambiente de la persona que estamos observando sin cambiarle absolutamente nada. ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros en esta actividad, cierto? Si la mayoría de nosotros trabajamos, podemos observar al compañero de trabajo, pero pues no le estamos cambiando absolutamente nada, solamente vamos a observar cómo se comporta él, ¿sí? O una situación específica, o de pronto queremos observar un atributo, una conducta, pero sin cambiarle absolutamente nada de su ambiente laboral. ¿Listo? Muchas gracias por la participación. Pues vamos a seguir. Listo.
Entonces, en la quinta cajita, ¿sí? Unidad de medida. ¿Qué medir de la unidad? La ocurrencia, el orden, la duración o la frecuencia, ¿sí? Entonces, vamos a ir nuevamente a ver de qué se trata. Entonces, ¿de qué se trata lo que vamos a medir? La ocurrencia, si se da o no, ¿cierto? Entonces yo voy a medir el atributo de enojo, pero evidencié que después de 3 días que hice el ejercicio, pues nunca vi al jefe enojado, por ejemplo, ¿sí? El orden es en el que aparecen las conductas. Si es un estímulo y una respuesta, o si tengo una respuesta con una consecuencia, o si tengo una conducta después de otra conducta. La frecuencia es la unidad de tiempo en que ocurre una conducta, ¿sí? Entonces, en frecuencia podríamos decir que mi compañero de trabajo coge su celular 20 veces en el día sin una obligatoriedad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la frecuencia, ¿cuántas veces en el tiempo, cuántas veces surge una conducta? Y la duración, ¿cuánto tiempo yo desarrollo una actividad o se ve el atributo, se ve la situación o la conducta o el comportamiento, ¿sí? Entonces vamos en la quinta cajita. Entonces, importante, por favor, para que lo tengan presente. En cada cajita van a colocar puntualmente lo que quieren observar. Ojo, esto es un previo a la observación, antes de hacer la observación. No me coloquen, por ejemplo, yo en los atributos observé la felicidad que tiene mi compañero de trabajo cada que le timbra su celular porque lo llaman tantas veces. No, yo voy a planear, ¿cierto? Entonces pondría una observación participante, porque si le digo a mi compañero que se deje observar, ya sabe, ¿cierto? Entonces, una observación participante. Voy a observar el atributo de que se ponga feliz, ¿sí? El muestreo de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a escribir? Voy a observar a un sujeto, hombre de tal edad, en su diario laboral mientras digita, por ejemplo, en una jornada de 6 horas. En el lugar de observación voy a escribir si es natural o artificial. En la unidad de medida voy a escribir si voy a observar la ocurrencia, el orden, la duración o la frecuencia. Y en la técnica de registro voy a colocar la técnica que yo quiera desarrollar dentro de la observación o donde voy a plasmar mi observación, ¿sí? Entonces vamos a ver las técnicas de registro, ¿cierto? Y tienen este anexo en sus foros, tienen este anexo donde tengo el diario de campo que me da una especificidad, ¿cierto? Que me pide fecha, lugar, tema a observar, la hora, el objetivo, los protagonistas y la observación, ¿sí? Entonces, el diario de campo es de los más fáciles. ¿Por qué? Porque yo escribo puntualmente o relato o redacto, narro en esta parte de observación qué le sucede a mi compañero. Un compañero o yo observo un compañero que durante una jornada de 6 horas toma su celular 5 veces, llama a su mamá, llama a su papá, discute con su pareja, bueno, lo que usted pueda observar y
en comentarios, pues lo que usted pudiera comentar respecto a lo que observó y que pudiera aportar desde su rol de psicólogo o psicóloga para mejorar esta situación pues que pudiera vivirse, ¿cierto? Si va al caso. O si es que de pronto en comentarios ustedes pueden decir, no, me faltó tiempo, o me sobró tiempo, o no tuve la posibilidad de observar otra cosa, bueno, ¿sí? Está la escala de apreciación, entonces donde yo coloco, ¿cierto? Que es a quién observo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Entonces podría decir que esta va a ser conductas, ¿cierto? Y coloco si nunca lo veo, o rara vez, o a veces, o a menudo, o siempre, ¿sí? ¿Cuántas veces? Entonces, si lo veo a menudo, este es el que más se repite tantas veces, 5, de 5 a 6 veces, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo leo? A su hijo le sucede que se aísla 4 veces en el tiempo que yo lo observé, que no hace la tarea de 5 a 6 veces en el tiempo que lo observé y que no presta atención en clase 7 veces en el tiempo que lo observé, ¿cierto? Tenemos otro que es el registro de conductas, ¿sí? Entonces, una situación, el nombre del observado, una conducta y una situación, ¿cierto? Entonces tengo que tener claro qué conductas voy a observar o quiero observar, por eso esto es previo a la observación, ¿sí? ¿Y qué situaciones? Entonces aquí dice que ve televisión en la mañana al levantarse, al mediodía al descansar, ¿sí? En otra conducta, se va a la nevera, pica algo en la nevera solamente al acostarse en la tarde-noche y no hay, en la conducta se distrae, no hay una respuesta, ¿cierto? Entonces no la relación. Eso para el registro de conductas. La siguiente es la matriz de interacción, ¿sí? Tenemos dos personas, tenemos el nombre de la persona 1, el nombre de la persona 2, el día, la hora en que observamos la persona 1, la persona 2. ¿Qué sucede acá? Entonces, que cuando la persona 1 ronca, a la persona 2 le da ira. Que cuando la persona 1 es romántico, la persona 2 siente o demuestra ternura. Que cuando la persona 1 es glotona, a la persona 2 le da ira. Entonces, miren cómo acá seguimos evidenciando conductas, ¿cierto? Conductas. Y luego sumamos el total de cada conducta y qué atributo termina, ¿cierto? Mire, estos de arriba son los atributos, chicos, los que estamos evaluando en la persona 2 son atributos, ¿sí? Un sinnúmero de conductas que llevan a tener un atributo. En el mapa de conductas, entonces, tenemos unas imágenes. Entonces, unas imágenes que nos dan el conocimiento de cómo las vamos a ubicar allá en el cuadro. Entonces, aquí dice que observamos una persona en la oficina y en el parqueadero, ¿cierto? Entonces, esta persona vigila en el 80%, mire, la estrellita vigila en el 80%, en la oficina, en el parqueadero, en los baños y en la cafetería. Dialoga, ¿sí? Solo en una oficina secundaria y regaña en la sala de juntas, ¿sí? Eso para el mapa de conductas. Que seguimos evaluando conductas, ¿no? Y en el código de categorías, entonces yo le voy a tener un estímulo, ¿cierto? Una persona observada, la definición de la categoría que pues la establezco, ¿cierto? Le doy un orden, ¿sí? Le doy un estímulo
que sería la orden directa, el grito o ignorar. Una conducta individual, que es el obedecer o el desobedecer, y una conducta social, que es el hablar o abrazar. ¿Sí? Y les pongo una sigla o los identifico con una letra para que los pueda evidenciar. Perdónenme, hago esto más pequeñito. Entonces digo que en la categoría de conductas tengo unos estímulos. Perdón, en la categoría de conductas tengo una conducta individual, que es obedecer o desobedecer. O tengo unas conductas sociales, que es hablar o abrazar, ¿cierto? Entonces yo luego la persona observada en las conductas, él obedece una vez y desobedece 2 veces, ¿sí? En la categoría de estímulo, entonces, recibe una orden directa, grita 2 veces e ignora 3 veces, ¿sí? Eso entonces para los instrumentos de registro. Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces aquí les vuelvo a hacer un resumen. Los registros narrativos, que son las descripciones verbales de conducta. Las escalas de apreciación, que es la cuantificación, cualificación, calificación y clasificación de las actividades. El registro de conducta, que son conductas escogidas por el observador. La matriz de interacción, que es la interacción entre el ambiente y la conducta. Los mapas de conducta, que evidencian el tipo de comportamiento en lugar y tiempo. Y los códigos de categoría, que se definen conductas relevantes a observar. ¿Listo? Entonces, ¿preguntas hasta ahí? ¿Quién pregunta? ¿O pregunto yo? Aquí una de sus compañeras pregunta, ¿hay algún límite de tiempo para la observación? No, el tiempo lo colocas tú, Ingrid. Si tú dices yo voy a observar 3 días en una semana, de cada día voy a observar 1 hora o voy a observar 3 horas. Sí, lo que suceda en ese límite de tiempo. ¿Sí? En el anexo 2, Ingrid, el anexo 2 me hablas de el instrumento de observación o el plan, para que quedemos todos claros. Ok, voy a dar claridad entonces. En este Excel, ahí se me perdió. En este anexo 2, es el que me pregunta Ingrid Karim. Anexo 2, que es el instrumento de observación. Ustedes van a llenar solo uno. Ustedes escogen uno de estos 6, 7 que tenemos. 7. ¿Sí? 2, 4, 5, 6. ¿Sí? Uno de estos 6 instrumentos lo escogen cada uno de ustedes y deciden con qué instrumento van a desarrollar su observación. ¿Sí? Uno solito de esos 6, Ingrid. Aquí en la escala de apreciación es diferente el cuadro de observación. No entiendo tu pregunta, Ingrid. La escala de apreciación es diferente al cuadro de observación. Sí, es diferente. Todas son diferentes, Ingrid. ¿Alguien más que tenga preguntas? ¿Hasta ahí? Profe, una pregunta, el caso que se debe trabajar, o sea, por ejemplo, en el foro, en mi grupo,
Su merced nos especificó que para ese grupo se trabajaría la organizacional. O sea, ¿se debe uno regir solo por ese? Solo en organizacional, en contexto organizacional. ¿Por qué en organizacional? Porque el caso que vamos a trabajar durante todo el periodo va a ser un caso en contexto organizacional. Entonces tenemos que empezar a tener la experticia de observar en el área laboral, ¿sí? Las interacciones, las conductas y demás, para que cuando lleguemos al caso que vamos a trabajar en la cámara de Excel, tengamos como la habilidad de reconocer ese contexto organizacional. ¿Listo? Claro para todos esos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen ustedes la observación? Muchos trabajan y los que no, pues entonces váyanse a un lugar de trabajo, ¿sí? Puede ser algo básico. No me saquen la excusa de que yo no tengo a dónde llegar porque ustedes trabajan cerca a supermercados donde pueden evidenciar la interacción de compañeros de trabajo en una cafetería, en un colegio, ¿sí? Pero es más la interacción de ese ambiente laboral. ¿Listo, chicos? O en el mismo lugar donde usted trabaja, puede hacer la observación a un compañero, a su jefe, ¿sí? O a una persona de otra área diferente a la que usted está y hacer la observación a partir de los instrumentos que ya les expliqué ahora. ¿Alguien tiene preguntas, por favor? Bueno, entonces yo voy a empezar a preguntar. Entonces vamos a hacer una cosa. Laura Valentina, ¿qué es lo que no entiendes del Excel, Laura Valentina? Bueno, mientras Laura nos escribe, porque puede ser que no tenga acceso a su micrófono, entonces vamos a escoger en este momento algún instrumento de esos que les acabo de mostrar, ¿sí? Alguno de esos 6. Al azar, yo voy a pedir que uno de ustedes me lea esa observación que hicieron en el instrumento, ¿sí? Y vamos a ver en completitud el video que estábamos viendo hace un ratico, el que iniciamos a ver hace un ratico. A partir de ese video ustedes van a hacer el ejercicio de observación, ¿sí? Yo les pido pues que hagan el ejercicio porque de esto depende que yo les pueda corregir y que pues ustedes entreguen una excelente actividad. ¿Listo? Entonces voy a compartirles nuevamente el video. Y cada uno escoge entonces un instrumento de observación y lo va a diligenciar de acuerdo al ejemplo que les di. Diligencian también el plan, la planeación, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar a diligenciar la planeación. Por ejemplo, vamos a ver si, por ejemplo, Eileen Paola. Ayúdame a diligenciar la planeación, Eileen Paola. Entonces, ¿cómo lo harían? Para que tengamos un ejemplo. Eileen, ¿me escuchas? Bueno, no está Eileen. Alexandra León. ¿Me escuchas, Alexandra? Sí, profe. Ok, Alexandra. Ayúdame a diligenciar la planeación, Alexandra.
Profe, es que estoy en el trabajo y la verdad no tengo acceso a los documentos ahorita. Ok, ok. ¿Quién está por ahí que me pueda ayudar a diligenciar la planeación? Bueno, yo quiero que por favor abran sus micrófonos y me vayan aportando a lo que les estoy mostrando. ¿Listo? Si bien los que están trabajando, pues como no tienen allá el instrumento, vamos a hacerlo acá. Entonces, acá en el primer cuadro, ¿quién me cuenta cómo vamos a hacer la observación en ese primer cuadro? Observación participante. Ok, ¿por qué participante? ¿Es de acuerdo con la imagen anterior, sí? No, ¿por qué lo harías participante o no participante? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para tener, sobre todo que el paciente tenga conocimiento de que yo lo voy a observar. Ok, no estamos hablando de pacientes, ¿listo? Claro para todos, no estamos viendo pacientes. Estamos en un contexto organizacional donde no tenemos pacientes, tenemos compañeros de trabajo o equipo de trabajo. Ok. ¿De qué depende que sea participante? Vuelvo a explicarles. El participante es cuando la persona que yo observo sabe que la estoy observando, ¿sí? El no participante es cuando la persona que observo no sabe que la voy a observar, ¿sí? Y el allegado es cuando yo le pido a alguien que observe por mí, ¿sí? Entonces vamos a hacer una observación no participante porque vamos a ver es un video, ¿cierto? Vamos a observar al señor que vimos en el negocio de maniquís. ¿Listo? ¿Qué vamos a observar de esa persona? ¿Quién me ayuda? ¿Qué quieren observar? Atributos, conductas, interacciones, productos de conducta. ¿Qué queremos observar? Conducta. Conductas. Listo. Vamos a observar conductas. Todos vamos a observar lo mismo. ¿Listo? Para que ahorita me ayuden a diligenciar el instrumento de observación. Entonces, en el muestreo de tiempo, ¿sí? Entonces, tengo un muestreo de tiempo. ¿Cuándo lo vamos a observar? Entonces, lo vamos a observar durante como 4 minutos que dura el video, pongámosle. Un día a la semana. Sí, digamos que lo vamos a observar un día o 4 minutos diarios. Digamos que lo vamos a observar. A ver. 4 minutos diarios. Eso es en el tiempo. ¿Qué situación vamos a observar? Cuénteme alguien, ¿qué situación vamos a observar? Ya Situación alcanzamos a ver artificial. algo, ¿no? Perdóname. Situación artificial. No, Natural. no. Estamos en el muestreo en el muestreo de tiempo, situaciones y sujetos. Mientras piensan en la situación, entonces vamos a observar a un hombre, ¿cierto? En sujetos, a un hombre de como unos 60 años, pongámoslo, ¿cierto? Tiene como 60 años. ¿Y qué situación vamos a observar? ¿De compras? Ah, eso no como chiquito. Pues, listo. ¿Qué situación vamos a observar? La interacción que tiene en el trabajo. Bueno, interacción con compañeros de trabajo. Bueno, vamos a dejarla así. Con compañeros que me quedó a llamar. Compañeros de trabajo. Ok.
¿El lugar de la observación va a ser natural o artificial? Artificial. Oficial. ¿Será? ¿Por qué será artificial? Natural porque solamente vamos a ver el video. No le estamos cambiando nada, ese es su ambiente de trabajo, ¿cierto? Nosotros no vamos a interferir, solo lo vamos a observar, ¿sí? Entonces es natural. Acuérdense que cuando es artificial es cuando nosotros cambiamos su lugar de trabajo o llevamos a la persona a otro lugar y le ambientamos la situación. Dime. Pero profe, ahí no interviene en nada en que, o sea, uno observa en un video y no como personalmente usted haciendo, o sea, usted está viéndolo como en algo real. O sea, No. ¿no tiene nada que ver en eso? No, porque haz de cuenta que tú vas a observar a esa persona, ¿sí? En una cámara, no sé, de la misma empresa, ¿sí? El señor no sabe que hay cámaras. Le pusieron una cámara, hicieron un video de él, de su conducta, y ahora nosotros lo vamos a observar, ¿sí? Entonces no estamos alterando su escenario natural, ¿sí? No le estamos alterando absolutamente nada. Él sigue haciendo su vida laboral normal, solo que nosotros lo vamos a observar por medio de un video, ¿sí? Cuando cambia, cuando termina siendo una situación artificial, es cuando yo lo cambio de lugar o le ambiento el lugar para conseguir que él me dé una conducta de respuesta, ¿sí? Es como que yo le hago un estímulo. O cuando lo llevo a la cámara de GESEL y lo encierro pues en una cámara de GESEL que es un lugar súper solo, muy blanco, ¿sí? Donde solamente va a estar con el terapeuta. Entonces ya lo saco de su ambiente natural, ¿sí? ¿Claro? Porfa, contesten. Sí, sí, profe, sí quedó claro. Ok. En unidad de medida, ¿qué voy a medir? ¿Qué vamos a medir, chicos? ¿Ocurrencia, orden, duración o frecuencia? ¿Qué sería la ocurrencia, profe? ¿Cuántas veces sucede o si sucede o no las cosas? Es la ocurrencia. Por ejemplo, tú quieres ver que el señor llora todos los días. Entonces, en la ocurrencia, tú vas a observar el video y vas a decir si llora o no llora. ¿Sí? Orden. O, por ejemplo, como lo vimos ahí moviendo los maniquís, entonces vamos a ver la ocurrencia. Si el señor mueve los maniquís o no, ¿sí? O si los usa o si interactúa con los maniquís. Eso sería una ocurrencia, si sucede o no sucede. ¿Sí? El orden señor. es si hay un estímulo con una conducta o una conducta con una consecuencia o una conducta con una conducta, ¿sí? En respuesta. La duración, el tiempo en que dure lo que tú quieres medir, por ejemplo, la conducta. Entonces tú quieres medir la conducta de que él coja los maniquíes. ¿Cuánto tiempo en su jornada laboral el señor coge los maniquíes? Eso sería duración. Y en la frecuencia, ¿cuántas veces el señor coge los maniquíes en su jornada laboral? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a medir en este ejemplo, chicos? El orden. Ok. El orden. ¿Alguien da más? Yo creería que la ocurrencia. Ok. Entonces vamos a medir. En esta vamos a medir dos para que veamos la diferencia, ¿sí? Pero en el ejercicio que ustedes van a hacer, solo coloquen una, ¿sí? O el orden o la ocurrencia, lo que ustedes quieran medir. ¿Y qué técnica de observación vamos a usar? ¿Qué técnica de registro, perdón, de observación vamos a usar? ¿Registro de conductas? Registro de conductas, ok. Listo. De esta manera nos quedó desarrollada la planeación,
¿cierto? Esto es lo que ustedes tienen que mostrar, nada más. Si ven que es sencillo de desarrollarlo, no tienen que ni redactar, ni explicar, ni justificar por qué lo van a hacer, sino puntualmente lo que van a dejar en su planeación. ¿Sí? ¿Claro para todos? Sí, Ok. señora. Entonces vamos a hacer el registro de conductas. Entonces vamos a buscar aquí el registro de conductas. ¿Sí? Entonces tengo que ver primero qué conductas voy a evaluar, ¿cierto? Entonces, díganme, ¿qué conductas vamos a evaluar? Del señor. ¿Se fueron? ¿Alguien que esté por ahí? Profe, ese video ya lo colocaron en su Sí, merced, pero o sea, de lo que estamos haciendo. pero solo coloqué un pedacito. Entonces, mire, vamos a hacer una cosa. Ya tenemos el registro de conductas, es el que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces vamos a ver el video y a partir del video vamos a evidenciar qué conductas podríamos dejar para observar, aunque esto pues se tiene que hacer previo, sino para que ustedes tengan una mayor comprensión de lo que les estoy diciendo, ¿sí? Y en el tiempo, ¿cómo lo podrían ubicar acá, ¿cierto? ¿Qué hace el señor durante su jornada laboral? Porque esto sería una jornada laboral. El video muestra una jornada laboral nocturna, ¿sí? Entonces ustedes pudieran dividir esa jornada en el momento en que llega, en la medianoche y en el momento en que se va, por ejemplo. ¿Y qué hace? ¿Cierto? ¿Qué situación surge en cada uno de los momentos en que el señor está trabajando y qué conductas tiene? ¿Listo? Entonces, para todos, para que ahorita diligenciemos el registro de conductas. Entonces, vamos a ir al video, vamos a ver el video para que ustedes puedan diligenciar su registro de conductas o el instrumento que quiera. Si hay otra persona que quiere diligenciar otro instrumento, bienvenido sea. ¿Listo? ¿Me confirman si están viendo el video, por favor? Sí, señora. Sí, señora. Ok. No tiene sonido, entonces, para que no se preocupen por el sonido.
Bueno, cuéntenme entonces cómo vamos a diligenciar nuestro instrumento de observación. A ver, ¿quién me va ayudando? Profe, ¿podría ser el tiempo o la hora en que siempre sale el señor de su trabajo? Ok, aquí, entonces la hora, ¿cierto? 22:00. ¿Era así? Sí, señora. En este, ¿qué le colocamos? Porque sería las 22, que es la hora en que él llega. Y digamos que el terminar la jornada. ¿Cierto? Y digamos que es inicio de jornada. Ok. Y en esta, Las rondas que hace de vigilancia. bueno, digamos que rondas de vigilancia. A ver, ¿cómo nos queda? ¿Qué conductas le vamos a dejar? Lo que habíamos dicho era lo de cuántas veces movía el maniquí, los maniquís. Bueno, es una conducta, ¿cierto? ¿Cuántas veces mueve los maniquís? Listo. ¿Qué otra cosa podemos? Profe, ¿podría ser el número de veces que interactúa con los maniquís? Muy bien. Número de veces que interactúa. Interactúa con los maniquís. Ok. ¿Y qué otra podríamos ver? Profe, las veces que hace pausa durante la vigía. Bueno, pausas. Pausas durante la jornada, ¿sí? Ok. Listo. Pausas durante la jornada. Entonces, en las situaciones, en inicio de la jornada, ¿qué le vamos a dejar? Los días de la semana. No, no podría ser. Una situación. ¿Qué situación vieron que pudiéramos colocar? Pues yo diría que primero sería la ronda que está haciendo. Ok, entonces en la ronda, a ver. Pero entonces aquí nos quedaría rondas acá en la mitad, mira. Entonces podríamos decir que aquí es en la media jornada. ¿Cierto? Entonces, y aquí el número de veces sería más bien movimiento de los maniquíes, ¿cierto? Para que nos quede movimiento. Ok.
Entonces, surge el movimiento de los maniquís en la ronda inicial, podría ser, ¿cierto? Pero ¿qué situación se presenta en la ronda inicial? ¿Quieren ver el video nuevamente? Pues yo vi que interactuaba con los maniquís. O sea, daba la ronda y luego interactuaba con el maniquí. Ok, entonces fíjate la situación, ¿cierto? Aquí dice número de veces que interactúa con los maniquís. Entonces, podríamos decir que en la ronda inicial, ¿qué otra cosa le podríamos decir? Juega con ellos. Ok, entonces interactúa el juego. Entonces, ¿en qué momento juega? ¿Cierto? Aquí podríamos poner otro. Juega con los maniquís. ¿Sí? Pues ese no sería el mismo que interactuar, profe. El que está interactuando con los Ok, maniquís. también. Pues, Muy bien, sí, señor. Entonces es el interactuar, no el número de veces, sino el interactuar con los maniquís, ¿cierto? Y podríamos quitarle esto, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué vimos? ¿Qué situación vimos? te faltó colocar la ronda entonces, profe, al Ah, principio. la ronda, Ronda, perdón. movimiento de los maniquíes. Ujú. Ok, aquí está entonces. El movimiento de los maniquís interactúa con los maniquís y la pausa que hace durante la jornada. En la ronda inicial, ¿sí? Aquí podría ser en una ronda final. ¿Qué otra situación vimos? Vamos a ver el video y vamos a ir. Hacia la casa, hacia la vivienda. Bueno, sí, muy bien. En el transporte, ¿cierto? Pero en el transporte no interactúan, no tienen nada que ver con los maniquíes y estamos buscando ese proceso con los maniquíes, ¿cierto? Miren las conductas. Tendríamos que poner otra conducta, ¿cierto? Em, en la llegada a su escenario de trabajo. ¿Sí? Profe, cuando se toma la foto con los maniquís, ¿no? Es interacción, pero ¿en qué momento, en qué situación ustedes vieron eso? Por ejemplo, ¿en qué Profe, situación vieron el jugar, el de la foto? profe, Inicio de podría jornada. ser también cuando llegan los demás, o sea, cuando llegan a abrir el establecimiento y él ha ubicado los maniquís cuando sostiene el postre y los otros. Ok, Eso eso sería podría ser terminar en la el jornada. final, ¿cierto? Eso ¿Cierto? sería en la ronda final. Profe, pero es que al inicio como que no hace ninguna y no interactúa porque solamente llega y como que, o sea, los saluda, solamente los mira que están ahí y ya, o sea, le da la palmadita a uno de los maniquís y ya. Entonces podría ser en la ronda inicial, saluda, ¿cierto? Ujú. Saluda a los maniquís. Entonces en la ronda inicial saluda, ¿sí? Pero ¿qué otra situación Y vamos a poner en la jornada laboral? en la media jornada puede ser cuando él estaba viendo como televisión, lo de fútbol. Ok, juega, ve televisión, ¿sí? ¿Qué otra cosa sucede? Creo que miró el teléfono y vio ahí que le mandó como un amigo la foto que estaba con otro celebrando. Ahí fue cuando él interactuó con los maniquís y se tomó la foto para enviársela también. Entonces, ve su celular, ¿cierto? Es una situación. ¿Listo? Vamos a hacerlo hasta ahí. Entonces,
Entonces, en la ronda inicial, saluda a los maniquíes, ¿cierto? Listo. ¿En qué momento él mueve los maniquíes de su lugar? Para organizarle el cumpleaños a una de sus compañeras, Carmen. Ok, entonces, ¿qué situación le podríamos colocar ahí? Al terminar la jornada, porque ya es de día, entonces ya le tiene Ok, organizada. entonces aquí mueve los maniquíes, ¿cierto? Al terminar la jornada. Porque es que esas X están muy pequeñitas. Aunque los movería entonces 2 veces, porque la Dos primera vez veces. movió para la foto. Ok, entonces aquí. Y para jugar también los movió. Y para jugar Pero también. Pero fue un día diferente, ¿cierto? sí, Bueno, digamos que entonces los movió cuando vio su celular para la foto, ¿cierto? Y cuando juega. Cuando ve televisión, ¿los movió o no? ¿Cuándo interactúa con los maniquís? Cuando él siente la sensación de que lo están observando inicialmente. Entonces, en la inicial, cuando saluda, ¿cierto? Interactúa. Cuando ve televisión, interactúa con ellos. No, señor. También, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Son como su compañía, ¿no? sí, sí los movió porque después jugó fútbol, Ok, después de ver la televisión. ok. Cuando vio su celular, interactuó con ellos. Y en la ronda final, pues porque los ha movido, ¿cierto? Y les ha dejado mensajes a sus compañeros. ¿Cuántas pausas durante la jornada hace el señor? ¿En la ronda inicial hace pausa? ¿O no la hacen? No la hace. ¿Cuando ve televisión hace pausa? ¿Cuando juega hará pausa? ¿Ustedes qué dicen? Tampoco. ¿Por qué no? sí, profe, porque están en un momento de juego, entonces de Y dejó de movimiento. trabajar, ¿cierto? Dejó de hacer sus funciones laborales para jugar, para distraerse en otra cosa. ¿Hace pausa cuando ve su celular? Sí, También. Sí. También. Ok. ¿Listo? Y pues en la ronda final pues ya se dedica a mover sus maniquíes, entonces no tiene muchas pausas, ¿cierto? Entonces de esta manera ustedes pueden mostrar sus registros de conductas, ¿sí? Eso es un ejemplo rápido de cómo ustedes mostrarían sus registros de conducta. Una situación, ¿cierto? Lo que él está haciendo, la situación que él está viviendo, unas conductas que ustedes quieren observar y cuántas veces o en qué momentos podemos observar esas conductas de acuerdo a la situación. ¿Sí? ¿Claro para todos? sí, señora. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? Yo sí tengo preguntas. A ver, por aquí. ¿A quién buscamos? Ángela Juliet. ¿Cómo se llamaba el señor del video? ¿Quién me cuenta? A ver, porque Ángela, ya abriste tu micrófono. ¿Cómo se llamaba el señor del video? Me fijé. Ok. ¿Quién No, se fijó profe, cómo se se llamaba Justino. Justino? Mire qué importante es que ustedes sepan cómo se llama la persona que están observando.
Y les dejé la claridad en el consentimiento informado, ¿cierto? Cómo es de importante que sepamos a quién estamos observando, cuántos años tiene, qué va a hacer. Fíjese cómo en el registro de conducta nos obligó a pensar qué es lo que queremos observar de la jornada laboral de Justino, ¿sí? Y qué situación vive él durante su jornada laboral que nos sirviera para nosotros poder observar, ¿sí? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿cuántas conductas debemos escribir? No, las que tú quieras, lo que tú quieras observar, ¿sí? 3, pueden ser 2, pueden ser 10, las que tú quieras observar. La idea es que Gracias. hagan el ejercicio de observación. Con gusto, Daisy. Bueno, aquí Ingrid nos cuenta que ella trabaja en en los procesos de selección, entrevista de contratación, y que observan tanto las respuestas a las preguntas, pero en especial sus condiciones motrices. Bueno, Ingrid, las respuestas a las preguntas no las puedes observar, ¿sí? Eso no lo puedes observar. Si lo lees, obviamente sí, pero en este ejercicio de observación tú tienes que ver es a las personas, ¿cierto? Sus condiciones motrices, obviamente, ¿sí? Entonces tú vas a evidenciar si tiene una adecuada motricidad fina, una motricidad gruesa, si tiene una ubicación, si reconoce su espacialidad, ¿cierto? Entonces eso sí, pues a partir de ejercicios que tú le pongas a hacer a la persona, pues podrás observar eso, ¿cierto? Entonces sí sería válido que hicieras ese proceso de observación, ¿sí? ¿Qué habilidades tiene en su aspecto físico? Acuérdense que nosotros que vamos a observar es esa comunicación no verbal, ¿sí? Que son las conductas que mostramos. ¿Qué le pasaba a Justino? ¿Quién me quiere contar ahora sí qué le pasaba a Justino? Pues las jornadas de él eran como muy solitarias, por eso se refugiaba como en sus maniquís, o sea, tenía de compañía los maniquís. Ok, ¿qué otra cosa observar en Justino? Estaba tan solito, ¿cierto? Pero aún así no dejaba de lado el pensar que tenía compañeros de trabajo en la otra jornada y les dejaba mensajes. ¿A quién le dejó mensaje? ¿Con quién se hizo A notar? Carmen por su cumpleaños Exacto. Fíjense y que, también dejó un maniquí como comparando a uno de sus compañeros con su sombrilla y todas las cosas. ok, sí, señor. Y la señora del aseo dejó morir la planta y él la organizó, la puso linda y le dejó el mensaje de que le pusiera agua para que no se muriera, ¿cierto? Entonces, fíjense que en él también podemos evaluar una interacción con sus compañeros de trabajo. Si bien no tenía una interacción de vuelta inicialmente, él siempre les dejó un mensaje a sus compañeros de trabajo, ¿sí? Que al final, pues, si lo hablamos en conductas, tuvo una consecuencia positiva, ¿sí? Porque sus compañeros lo esperaron a celebrar que se ganaron el gordo, ¿cierto? Gracias a él también y pues que los tuvo en cuenta y a pesar que él estaba solito. Entonces, fíjense cuántas cosas en el ámbito organizacional, en el contexto organizacional podemos ver, ¿no? Que de pronto dejamos de lado. Los seres humanos necesitamos ese proceso de interacción, ¿cierto? Y en las interacciones surgen muchísimas situaciones, atributos y conductas, ¿sí? ¿Qué atributo pudiéramos ver de Justino en lo que vimos en el video? ¿Qué atributo pudiéramos evaluar en Justino? ¿Quién me cuenta? Gina Paola Santana, ¿estás por ahí?
Alexandra León, cuéntame. Profe, cuando dice atributo, ¿a qué se refiere? No, pues no comprendo. Bueno, yo ya les hablé de los atributos. ¿Quién le cuenta a Alexandra qué es un atributo? Nadie, no nos quedó claro los atributos. ¿Cierto? Es el Es una conjunto de- relación. Dana, de- Dana Valentina Lesmes. ¿Qué es un atributo, Dana? Buenas tardes para todos, ¿me escuchan bien? Sí, Dana. Bueno, yo me disculpo con ustedes que recién pude ingresar, sin embargo he estado leyendo y he estado ya en anteriores webconferencias y tengo entendido que el atributo son un conjunto de conductas, es decir, de acciones específicas que, bueno, reunidas forman el atributo y nos llevan a inferir que la persona presenta algún rasgo. Digamos que mediante esos atributos podemos decir, bueno, esta persona está sintiendo ansiedad o está sintiendo tristeza o está sintiendo otro tipo de emociones que podemos definir como un rasgo. Ok, Dana. Sí, señora, muchas gracias. Entonces, como dicen también las compañeras en el chat, Ingrid y Elizabeth, son las conductas o las características que sumadas llevan a darle un nombre a ese conjunto de conductas, como decía Dana, ansiedad, tristeza, felicidad, enojo. Entonces, ¿qué le pasaba a Justino? ¿Qué Profe, atributo? pues Ese Agustino Dime, era Joan. caso, Espera, Alexandra, Joan. para mí yo veo que era pues creativo, era pues sociable, a pesar de todo, era sociable y pues tenía como resiliencia, pues porque a pesar de estar solo, pues él se desempeñaba positivamente en las situaciones. Ok, pero ¿qué atributo pudieras tú evaluarle a Justino, Johan? Esos tres. Bueno, creatividad, soledad y... No soledad, no creatividad, esto sociabilidad, que pues a Ujú. pesar de todo era sociable, aunque no estuviera con sus compañeros se los hacía notar. Y pues la resiliencia, que a pesar de La estar solo, resiliencia. pues se podía adaptarse positivamente a los obstáculos y pues a las situaciones que se enfrentaba. Ok, Alexandra, ¿tú qué opinas? Gracias, Joan. bueno, yo lo definiría más como compañerista, Bueno, pues ya que él tenía la jornada nocturna, pero más sin embargo él trataba de interactuar con sus compañeros, o sea, como integrarse con ellos, por ejemplo, cuando el cumpleaños de la compañera. pero fíjense que lo que trataba de hacer él era llamar la atención de sus compañeros, ¿sí? Entonces, en medio de todo, él necesitaba la compañía de sus compañeros humanos, ¿cierto? Porque tenía muchos compañeros maniquíes, pero pues no actuaban de la misma manera que los humanos. Entonces él necesitaba esa interacción con sus compañeros humanos, ¿sí? Entonces ese sería el atributo. Las conductas ya las tenemos claras, ¿no? Entonces, preguntas respecto a el ejercicio que necesiten claridad en algo más. Dentro de los instrumentos de observación, pues ustedes escogen el que quieran, ¿no? Del Excel. Dime, Dana Valentina. Bueno, mi profesora, como te comentaba hace un momento, yo me encontraba un poquito ocupada y hasta ahora pude ingresar con plena atención. Entonces, pues yo había notado, sí, algunas inquietudes que tenía al respecto. Quería preguntarte sobre el ejercicio que tenemos que hacer, si el caso o el sujeto que vamos a observar especial, refiriéndome como a que yo diga, bueno, a dicha persona yo he visto pues algunas características o algunas conductas relevantes que me interese observar
observar desde un contexto psicológico o simplemente puede ser cualquier sujeto que yo encuentre en mi ámbito laboral. No, el que tú quieras, ¿sí? Que sea en contexto organizacional, pero la persona que tú quieras observar, ¿sí? Indiferente que tenga alguna situación problemática o no, ¿no? Si por ejemplo tú estás constantemente trabajando, interactuando con un compañero muy cercano, pues tú pudieras observarlo a él, qué hace y pues tú decides si observas conductas, si observas atributos, ¿sí? La frecuencia, el orden, bueno, tú eres la que decide qué vas a observar en esa planeación, ¿sí, Dana? Listo, perfecto. Es decir que este ejercicio no nos tiene que llevar, digamos que a un diagnóstico final de No, algún problema psicológico, sino que no. simplemente es listo, Es, perfecto, profe. es Bueno, solo ejercicio de observación, es solo un aprendizaje de la observación que podemos tener dentro de un contexto organizacional, ¿sí? Acuérdese que sí, señora. nosotros los psicólogos tampoco damos un diagnóstico final, ¿no? Nosotros podemos hablar de que el paciente pueda tener alguna patología, pero quien establece un diagnóstico es el psiquiatra, ¿sí? Entonces nosotros sí damos una sugerencia de posiblemente lo que pueda tener el paciente, pero no somos quien establecemos finalmente el diagnóstico, ¿sí? Entonces, pero no estamos Listo. diagnosticando, ¿listo? Solo Perfecto, sí, observación. señora. Dana, yo pues como ingresaste tardecito, yo voy a compartir la grabación del CIPAS igual en este mismo chat, que es el chat que creé para que interactuemos todos y para cuando tengan dudas, inquietudes y demás, me pregunten Sí, en este mismo enlace de Teams, queda el video. Entonces, si ustedes quieren volver a verlo, entonces ustedes lo pueden ver ahí desde Teams, porque ahí mismo queda cuando yo cierre. Entonces ahí queda cargado el videito, ¿sí? Sin embargo, yo lo descargo y lo Listo. publico en los foros para que pues quienes no hayan podido participar o si tienen alguna inquietud, pues lleguen otra vez a ver el video que fue como muy puntual, creo yo, en el desarrollo de la actividad que vamos a hacer, ¿cierto? Y pues que también se De les acuerdo, profe. explicó, bueno, Danita, se les explicó muy bien, creo yo, el paso a paso de todo el tema que se trabaja en este paso. Entonces, no sé si alguien más tiene preguntas. Alexandra, ¿quieres preguntarme algo? Sí, profe, yo tengo una duda, profe. En cuanto, o sea, en el momento ya de subir el trabajo ya realizado, ¿cómo hace uno con por lo menos con los documentos de Excel y eso si se tiene que entregar en un solo PDF? Entonces tú, como no vas a cargar todos los instrumentos, ¿cierto? Entonces tú haces tu instrumento en el Excel y lo pasas solo ese instrumento, ¿sí? Solo ese instrumento, usted lo pasa a Word y luego lo convierte en PDF, ¿sí? Porque no vas a pasar todo el archivo de Excel, porque son 6 instrumentos. Tú tienes que escoger uno solo de esos 6 instrumentos, que es el que vas a usar en tu observación, ¿sí? Obviamente que se vea nítido, que sea claro, entonces para que lo puedan trasladar al PDF o al Word como lo quieran subir en su documento, ¿sí? ¿Alguna otra Sí, señor. pregunta, chicos? ¿Alguien más que quiera saber algo? Profe, respecto a ese tema que pregunta la compañera, es decir, nosotros realizamos el Excel y le podemos tomar pantallazos o más bien copiamos y pegamos los cuadros del Excel al documento final. Sí, sí, como a ustedes, la idea es que les quede claro, sí, que quede nítido, porque pues cuando yo los esté evaluando, si no veo bien, pues va a ser eh, el error marcado ahí en su calificación, ¿cierto? Pero pues es simple. Perdónenme, les voy a volver a compartir el Excel. Entonces, miren,
Si ustedes hacen un registro de conductas como el ejercicio que acabamos de hacer, entonces pues usted si bien lo pudiera copiar, ¿cierto? Después de que lo tiene hecho, lo copia y lo pasa a un Word, ¿cierto? Y lo organizan, mira, ahí les queda perfecto, ¿sí? No sé, le cambian la dirección a la hoja, lo hacen más pequeño, bueno, ¿sí? Entonces fíjense que ahí les queda perfecto y les pasa toda la tablita, todo el cuadro que seleccionamos, ¿sí? Entonces, así con todos. Con este de diario de campo es súper más fácil porque pues ustedes ya lo pasan directamente allá al Word y lo diligencian. Sí, este no tiene una ciencia porque este es más de redacción, sí, esto es un registro narrativo. Los que tienen de pronto ciencia son estos, pero ya vieron, mire, yo lo copié, lo pasé a Word y pasó exactamente igual, ¿sí? Mire, todos van a pasar igual. Igual este mapa de conductas, entonces ustedes lo que hicieran, sí, miren, lo diligencian ahí en el Excel, ¿sí? Y lo pasan aquí a Word, mira, ¿sí? ¿Qué le pueden hacer? Cambiarle aquí la dirección, la disposición, se me olvidó dónde queda, aquí en la orientación. Y ahí ya o lo achican, ¿cierto? Entonces lo ajustan a la página. Bueno, ya ustedes también son hábiles en hacer todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pudieran hacer. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, entonces vamos a cerrar el CIPAS de hoy. Yo espero pues que haya sido de gran aprendizaje, que sea Perdón fácil. que la Dime, interrumpa, qué Alexandra. pena. Tranquila. Este CIPAS tiene de pronto algún, donde uno tenga que llenar, ¿cómo se llama eso? La asistencia la llenan en el mismo campus. A ustedes les llegó una invitación, ¿cierto? En el campus a ustedes les aparecía y ustedes confirmaron el ingreso. Ahí mismo ustedes confirman la asistencia, ¿sí? Ese es el registro de su asistencia en el mismo campus. Antes de que yo cierre el CIPAS porque yo tengo que terminarlo, ¿cierto? Entonces yo les doy plazo de hoy para que ustedes confirmen su asistencia. Yo a todos les dejé un video en el foro donde les explico cómo confirmar cómo ingresar o confirmar que van a entrar al CIPAS y cómo confirmar o relacionar su asistencia. Entonces vean el videito para que les quede claro cómo confirman que ingresaron al CIPAS y que queden en la asistencia. ¿Listo? Doctora, yo tengo una duda. Dime, Claudia. En los anexos está el consentimiento informado. Sí, señora. Esto quiere decir que la persona tiene que ser consciente que lo están observando, o sea que no podemos colocar nunca observación no participante. Si tú le vas a hacer firmar al mismo que le observas, pues es participante, ¿sí? ¿Qué O sea, pudieran hacer sí ustedes? Sí o sí son participantes, porque tienes que la pedir el pregunta que permiso, tengo. Ok, listo, sí, sí. ¿sí? Bueno, gracias. O como yo les decía al principio, a menos de que usted quiera observar un grupo de personas o a una persona de una dependencia específica y usted le pida permiso al líder o al jefe del área de poder observar a esa persona, ¿sí? Pero si va a tener dificultades, es mejor que lo haga directamente con la persona a la que va a observar, ¿sí? Igual, ¿qué Vale, sí. pudieran hacer ustedes? Ustedes le hacen firmar a esa persona, pero usted no le va a decir, es que yo lo voy a observar mañana, ¿sí? Sino que usted ya le ha pedido permiso y le dice, yo en cualquier momento de la semana lo observo. Entonces así usted logra hacer una buena observación y no está pues la persona preparada para que lo observe, ¿sí? Sino en cualquier momento usted se sienta y lo observa. ¿Sí? Vale, muchas gracias. Listo, Claudita. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces cierro este CIPAS. Les agradezco a todos por asistir. Me alegra que tuve muchísimos estudiantes hoy y pues espero que hayan aprendido mucho. Insisto, les dejo la grabación en el foro. Yo espero podérsela compartir mañana. Y sin embargo, cualquier solicitud, pregunta, cualquier duda que les haya quedado,
por este mismo enlace que es nuestro grupo de acompañamiento. Yo estoy con ustedes en las tardes, de martes a jueves, de 2 a 5 de la tarde, acompañándoles para cualquier pregunta. Bueno. Entonces, muchas